Queridos hermanos, alabemos al Señor con todo el corazón. Cantemos al recordar todas sus obras. Su gloria es grande en toda la tierra. Nadie hay como el Señor en toda la tierra. Le honramos y le adoramos. Celebramos que su misericordia es con nosotros cada día. Adorado, aclamado, exaltado, ensalzado sea Él con nuestra voz y con nuestros corazones. Bendito es su nombre por siempre. Aleluya. Amén. Lectura en el libro de Amós, capítulo 6 y versículos del 1 al 7. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamad. Descended luego a Gad de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, y si su extensión es mayor que la vuestra. O vosotros que dilatáis el día malo, acercáis la silla de iniquidad. Duermen en cama de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 8 al 19. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunde a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sea altivo, ni ponga la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Que haga bien, que sea rico en buenas obras y dadivoso, generoso, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen manos de la vida eterna. Amén. Lectura del Evangelio
según San Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibisteis tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿podemos poner un título común a las 3 lecturas que acabamos de tener en este día? Yo diría que la práctica de la justicia ahora tiene que ver con nuestra felicidad presente y futura. La práctica de la justicia ahora tiene que ver con nuestra felicidad ahora y en el futuro. En la lectura que hemos tenido en el profeta Amós, con el que seguimos desde hace algunos días, vemos que se dirige a las élites económicas, pudientes, opulentas, en Samaria, en el norte, reino del norte de Israel, en una época mucho antes de Jesucristo. Y les recrimina su opulencia y el uso que hacen de los recursos que tienen, en satisfacción de una manera obscena de sí mismos, de satisfacción de sus deseos, de sus ambiciones, de sus caprichos, teniendo a los pobres, a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas, muy cerca de ellos. Y es que las sociedades de consumo crean sociedades realmente y situaciones escandalosas para una mayoría de la gente. Ahí están diciendo cosas que aparentemente no eran tan terribles. Dice que beben tazones de vino, que comen bueyes y corderos engordados, algo que hace mucha gente, pero el problema no era ese. El problema es que a su lado, puerta con puerta, había gentes tremendamente necesitadas que no tenían ni qué comer, ni pan para comer.
Y hay una advertencia muy seria de juicio y de castigo de Dios, y que se van a quedar sin esa opulencia, sin esas riquezas, sin esos bienes. Y entonces se van a lamentar como se lamentan los que ahora son o están en una situación de necesidad, de precariedad y son menesterosos. Y el profeta ante esto no se calla y no se callará y denunciará esas desigualdades escandalosas de su tiempo, al igual que hoy es absolutamente necesario que siga habiendo profetas que denuncian igualmente situaciones escandalosas en cuanto a la tenencia y uso de la riqueza en comparación y en relación a muchos pobres de este mundo. El apóstol Pablo, en la epístola a Timoteo, ¿qué ha mostrado? Que el amor al dinero es la raíz de todos los males y que es muy importante hacer un uso ético de la riqueza, de los bienes de este mundo, y que en definitiva además deberían de tener un bien y un interés y un servicio social. Dentro de nuestro contexto de creyentes del Evangelio de Jesucristo, diríamos un contexto y una acción de justicia, de solidaridad, de amor, también de compasión, también de clemencia, también de misericordia. Allá donde no llegue una cuestión de justicia social, desde luego siempre habrá de implementarse una situación de clemencia y de misericordia con los necesitados, y más desde una óptica del Evangelio de Jesús y desde un seguimiento a Jesús, el que tiene una gran preocupación e interés por los enfermos, por los pobres, por los menesterosos, por los excluidos, por los hambrientos, el que sana, el que cura, el que da de comer, el que tiene palabras de vida, el que tiene palabras de esperanza, el que se deja tocar, el que toca y no es indiferente ante el sufrimiento y la necesidad del otro. Se deja tocar, toca e incluso abraza y coge a niños en sus brazos y los bendice. Niños que andaban por allá en medio de los perros vagabundos, vestidos prácticamente con un calzón y correteando todo el día en el medio de las aldeas, en la calle, y que estaban allí casi apartándolos los adultos y sobre todo los pudientes y los opulentos a patadas para que no les molestaran. Esta situación de apartarles a patadas lo he visto yo en lugares de llamado tercer mundo. A esto llama el apóstol, a esto llama el profeta Amós. No callar, sino que actuar con justicia, con amor, con solidaridad. ¿Y qué decir, queridas hermanas, también acerca del Evangelio de Juan? En un texto tan conocido, deberíamos de repetir el título de la meditación de hoy, que la práctica de la justicia ahora tiene que ver con nuestra felicidad presente y futura. Ese rico, insolidario, que ha perdido realmente parte de su corazón se ha empobrecido, quizá a la medida que se ha ido enriqueciendo por el amor al dinero, a la riqueza, su corazón se ha ido empobreciendo más y más y más. Y en el Evangelio se nos ha relatado acerca de un hombre, Lázaro, que estaba a la puerta, cerca, puerta con puerta, de donde vivía este rico opulento, el Epulón. Y la situación de Lázaro era tan terrible que tenía llagas y los perros vagabundos, como era en esa época, lamían sus llagas. Y estaba atento de alguna manera a ver si podía comer tan siquiera migajas, Lázaro. Porque el rico
había cerrado su corazón ante este hombre, Lázaro. No podemos decir que era un desconocido. Era alguien que posiblemente lo veía todos los días. ¿Qué cosa? En la parábola que Jesús nos relata, este pobre hombre tiene nombre, tiene rostro. Y cosa curiosa, la inversa de lo que hoy es día, ¿no? Que los pobres no tienen nombre. Millones, centenares de millones de seres humanos parecidos a este Lázaro hoy en la tierra, que no tienen nombre. Pero qué bien se conocen los nombres de los superricos del mundo. Casi cualquiera de nosotros puede citar 2 o 3 del top 10, de los más millonarios, de centenares de miles de millones y docenas de miles de millones de euros. Pero se mira hacia el futuro de aquellos ricos opulentos, según Amós, no iba a ser muy halagüeño. Pablo exhorta a Timoteo en la epístola a que enseñe, a que siembre, si es posible, en el corazón de ricos de este mundo, a que atesoren para con Dios. Es decir, si el otro día se nos hablaba de ganar amigos por la riqueza, hoy se nos está hablando de atesorar para con Dios mediante la acción de la justicia, mediante la acción del amor, de la solidaridad, de la misericordia, de la compasión, porque hay que conmoverse en las entrañas al ver la necesidad de los niños, de las mujeres, de los ancianos, de los enfermos, de los que están tirados por los caminos de la tierra. Conmoverse, que es lo que Jesús está transmitiendo realmente a lo largo de todo el Evangelio, especialmente en el Evangelio de Lucas y también en este texto hoy del Evangelio de Lucas, capítulo 16. La acción de la justicia crea felicidad para el presente y para el futuro. Ese rico ha sido tremendamente injusto, es un desdichado, no es feliz desde luego en ese futuro. Lázaro vive tranquilo y vive en paz. Ahora tiene una mejor situación, porque los pobres de este mundo habrán sido privados injustamente de bienes de la creación de este mundo, pero los pobres de este mundo no han sido privados del reino de Dios. A los pobres, a los cojos, a los ciegos, a los sordos, a las mujeres encorvadas, a los seres humanos, hombres que han podido sufrir un ictus y tienen parte del cuerpo paralizado, seco, a los niños les es anunciado el reino de Dios. ¡Qué maravilla! Venga tu reino a nosotros, a los cristianos y cristianas. Venga tu reino, Señor, en este mundo. Y seamos, en la medida en que tenemos bienes para dar, no cerrar el corazón, porque tenemos quizá 2 túnicas ante el que no tiene ninguna, o tenemos 3 pares de zapatos ante los que caminan descalzos en este mundo. El Señor nos siga enseñando a compartir, a practicar la justicia, como decimos, a amar al prójimo en hechos, en acciones, porque es la verdad del amor, las acciones, y no meramente discursos ni palabras. Que el Señor nos bendiga, para que seamos felices en este mundo, aquí y ahora, porque más bienaventurado y dichoso es dar que recibir. Y dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, y dichosos los que lo practican. Que Él nos bendiga. Amén. Terminaremos con una palabra de bendición. Que la fe en Jesucristo, que nos justifica,
y que nos restaura a la paz con Dios y con nuestro semejante, nos fortalezca para seguir con valentía en la misión cristiana cada día, a vivir pensando y sintiendo con nuestro prójimo y actuando en favor también de los demás, con las buenas nuevas del Evangelio y con lo que tengamos a mano. Que a nuestro Dios sea toda la gloria y todo el honor hoy y cada día por siempre. Amén. El Señor nos bendiga.